¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este nuevo video, tema central evidentemente, o al menos la primera reacción es para la noticia que divulgó Mike Coppinger, confirmando aquello que ya se sabía, de que la muestra B de Jaime Munguía, la primera había dado positivo, la segunda también. Esto ocurrió la semana pasada, ya por el martes o miércoles se abrió la misma, estuvieron presentes. Fernando Beltrán, el titular de Sanfer, con el propio Munguía, ellos habían dicho que iban a estar presentes, tenía la esperanza de que la misma diera negativa, pero no dio positivo. Fue el mismo producto, la misma sustancia de origen exógeno. En definitiva, entonces, viene una sanción para Jaime Munguía, suponemos que va a ser más de un año y menos de dos, por ese entorno entonces surgiría, porque en este caso es la Junta Británica de Boxeo, debido a que fue en Arabia, donde se produjo el examen de lavada. No tenemos claro entonces cómo se va a procesar todo esto, pero en estas próximas horas se sabrá el tipo de sanción que le cabe a Jaime Munguía, realmente un verdadero palazo, un balde de agua fría, porque congela su carrera, la perjudica de enorme manera. Y hay que esperar entonces qué pasos toman y cómo procesan todo esto. Si piden, debido a que es un boxeador que nunca en toda su larga trayectoria boxística, con tantas peleas profesionales, nunca se le había detectado alguna sustancia prohibida, seguramente pueden interponer alguna clase de alegatos que por allí lo beneficien y le pueda reducir entonces el tiempo de sanción a los efectos de volver rápidamente al boxeo. Esto va a tener repercusiones no solo en su carrera, sino en ese entorno donde obviamente está involucrado Eddie Reynoso, el Team Canelo y todo lo que ha significado el manejo que se le ha dado a esta situación, que realmente es lastimosa, porque definitivamente hay que tener conciencia clara de que efectivamente Jaime Munguía nunca sufrió o padeció una situación parecida. En ese caso, entonces, entrando en aguas desconocidas en el futuro de su carrera, se va a ver evidentemente muy perjudicado. Toda esta situación con Munguía también ha sido alimentada desde varios ámbitos. El último ha sido esas declaraciones muy fuertes de Oscar de la Hoya acusando al equipo de Canelo y de Eddie Reynoso, alegando aquello de que son muchos los boxeadores de ese equipo que han pasado por situaciones parecidas, como que no es casualidad, pero todo esto, repito, en función de esa muy grave denuncia. Ustedes tienen en mi colección de videos la reacción a esas declaraciones de Oscar de la Hoya, incluso está la voz del propio de la Hoya. Entonces, en ese video les voy a dejar el enlace aquí, que fue una reacción a sus declaraciones acusando de manera muy grave, entonces, repito, al equipo de Canelo. Insisto, entonces, la gran noticia del día o la noticia más importante de esta jornada ha sido de que se conoció de manera oficial lo que ya se conocía. La muestra B también afecta entonces a Jaime Munguía. Se queda ratificado que en esa pelea contra Bruno Surache él consumió de manera voluntaria o involuntaria una sustancia prohibida. En consecuencia, también esa pelea va a ser declarada en las próximas horas como no contest. El tema central de este video, Brian Norman se enfrenta a Jin Sasaki en Tokio, Japón, este jueves. Va a estar en juego el título de la Organización Mundial de Boxeo en la división de los welter. Norman en las apuestas está a menos 450, es el gran favorito. El japonés Sasaki es más 380. Esta va a ser la segunda defensa de Brian Norman, que está 27-0 con 21 peleas ganadas por la vía del knockout. Él se hizo campeón en mayo en San Diego cuando venció, fue un poco sorpresiva aquella victoria, Giovanni Santillán, y allí se hizo del título interino. Después, como ustedes recuerdan, fue ratificado como campeón cuando se produce entonces la salida de Terence Crawford, que subió a 154 libras cuando enfrentó a Israel Madrimov por el título de la Asociación Mundial de Boxeo. Automáticamente queda vacante el título y automáticamente también la OMB asciende a campeón precisamente a Brian Norman. Él lo defendió la primera vez ya como campeón contra Derry Cuevas, al cual noqueó en 3 asaltos, prácticamente fue un paseo. Y en esa misma pelea se presentó Jin Sasaki a desafiarlo y allí mismo se cuadraron los aspectos de esta pelea. Se ve que hay una muy buena bolsa, le ofrecieron buen dinero y no dudó en aceptarlo Brian Norman para ir allá a pelear en Japón. Este Sasaki está
19-1, una derrota, tiene un empate y 17 de sus victorias fueron logradas por la vía del knockout. Apenas tiene 23 años y cuidado porque viene en una racha consecutiva de victorias, de 9 victorias, después de su única derrota, que fue en 2021. Allí tienen una imagen contra Andy Iraoka. Es actualmente campeón de Asia Pacífico, Sasaki, y ha ganado 5 defensas defendiendo a ese cetro. Repito, el peso welter Asia Pacífico. En su última pelea enfrentó a Yoki Sakai y fue la primera pelea que ganó llegando a la distancia completa, primera vez en su carrera entonces que no noquea, pero es un noqueador, es un hombre muy fuerte y de un boxeo obviamente agresivo. Su récord no deja mentir. Sasaki, hay que dejarlo en claro, parece ser un buen rival, pero un buen rival que no le llega en absoluto al talento de Brian Norman, que debería ganar esta pelea por cualquier vía, ratificando lo que dicen en las apuestas. No obstante, cuidado, una derrota no sería sorpresa. Sasaki es un buen rival, es un rival de riesgo, es un hombre que viene en ascenso y que tiene un boxeo que puede complicarlo en función precisamente del peso de la pegada. De confirmar el favoritismo de Norman y ganar esta pelea, de acuerdo a lo que yo creo que tendría que ganar por cualquier vía, lo interesante viene después. Nadie, nadie debería descartar una próxima defensa de Brian Norman enfrentando a Teófimo López, que aún es el monarca OMB de la división inmediata hacia abajo, las 140 libras, el peso superligero, y que en todo momento ha estado amagando desde hace buen rato en subir a las 147 libras. Se habló, lo más reciente fue ir a enfrentar a Jaron Ennis. También se ha estado hablando en estos días de una posible pelea contra Devin Haney. Ha sonado el Rolly Romero, en algún momento Ryan García, etcétera, etcétera. Todo en las 147 libras. Pero es obvio que el boleto directo de Teófimo López para alcanzar algo importante en el peso welter es precisamente una pelea contra Brian Norman, donde bastaría reclamarlo y la pelea por reglamento de la Organización Mundial de Boxeo debería salir en lo inmediato. No obstante, digamos que dentro de las 147 libras hay mucha tela para cortar en el futuro inmediato en función de la incertidumbre que está provocando ya desde este momento la próxima salida de Jaron Ennis, que va a romper con el panorama actual. Ennis dejará vacantes 2 cintos, los que tiene en su poder. Uno es el de la Asociación Mundial de Boxeo y el otro el de la Federación Internacional de Boxeo en el peso welter. Los restantes, uno obviamente está en poder de Brian Norman, el de la OMB, y el restante, el del Consejo Mundial de Boxeo, está en poder de Mario El Azteca Barrios, que como todos sabemos, ahora el 19 de julio lo va a defender contra el filipino Manny Pacquiao. Si Jaron Ennis confirma que efectivamente sube a las 154 libras y abandona sus cinturones, Louis Crocker de Gran Bretaña es el número 1 en la clasificación, repito. No hay un número 2. Es muy común en la Federación Internacional de Boxeo que tenga lugares sin ocupar. Y el número 3 es el irlandés Barry Donovan. El número 4 es Ricardo Salas. En la Asociación Mundial de Boxeo, el Rolly Romero, como todos sabemos, es campeón regular en aquel cinto que se lo habían inventado para que lo ganara Ryan García. El Rolly dio el batacazo, ganó la pelea que nadie esperaba que ganara y en ese momento se hizo campeón regular. Es por ahí entonces donde seguramente la Asociación Mundial de Boxeo, nos tenemos que preparar para eso, puede inventar algún tipo de pelea comercial a los efectos de sacar el próximo campeón. En ese caso podría ir efectivamente el Rolly contra Teófimo López o el Rolly contra Devin Haney. O ustedes no duden de que de atrás de la puerta levante la mano Ryan García y reclame aquella revancha que estaba inserta en el contrato. Revancha inmediata en caso de derrota o revancha obligatoria, mejor dicho. Y por ahí entonces, como va a quedar vacante el título que ostenta en este momento Jaron Ennis, pueden insistir para que Ryan García vaya a buscar la posibilidad de hacerlo campeón en 147 libras. Puede pasar cualquier cosa, pero en este momento ese es el panorama de la división welter.